María José Navarro tiene estudios de medicina en la Universidad de Murcia, especialidad geriatría. Trabaja en el Hospital del Noroeste de Murcia. Ha hecho formación en terapia transpersonal y formación en proceso MAR de acompañamiento al duelo. Desde hace un año realiza el proyecto divulgativo Hablemos de la Muerte, con el objetivo de superar el tabú social de la muerte y humanizar el acompañamiento. Ha publicado el cuento La magia del... Buenas tardes a todos. Veo que se me escucha bien. Bueno, quiero empezar agradeciendo a Rafa la oportunidad que me ha dado de estar aquí. Cuando contacté con él fue a finales del año pasado. Una buena amiga, Carmina, que estará por aquí, aunque no la veo. Ah, hola. Me recomendó que contactara con él después de haber empezado a dar charlas divulgativas en distintos ayuntamientos de la comarca en la que yo vivo, en el interior de la región de Murcia. Contacté con él y me comentó que había muchísimas personas interesadas en poder participar transmitiendo pues, sus experiencias, su conocimiento. Así que me puse un poquito a la cola pensando que esta no iba a ser la oportunidad de poder estar hoy aquí y transmitir y compartir con vosotros el proyecto Hablemos de la Muerte. Como todos sabéis, las casualidades no existen. No sé qué alineación astrológica ocurrió, no sé quién faltó, qué pasó, pero lo cierto es que hace muy poquito Rafa me llamó y me pidió que participara y el corazón se me llenó de gratitud. De alguna manera yo sentía que estaba recibiendo un privilegio, y entendedme, no quiero decir privilegio desde un punto de vista egoico, pero como un regalo, ¿no? El poder estar hoy aquí y el poder expandir el proyecto Hablemos de la Muerte. ¿Cómo pensé hacerlo? ¿Cómo surgió? Bueno, es una historia tan larga quizá como la de mi propia vida. Pero os puedo decir que yo, al igual que la gran mayoría de la gente, siempre he tenido mucho miedo a la muerte, porque asociaba la muerte al sufrimiento, al dolor, al vacío, la incertidumbre de ¿y luego esto qué? ¿Termino? ¿Se acaba todo? ¿Qué sentido tiene mi vida? No he sabido hasta muchos años después que tengo el rasgo PAS de sensibilidad, porque tengo ese rasgo de alta sensibilidad, pero también he nacido con una mente muy analítica que me llevó además a hacer estudios científicos de medicina y entré en ese carril de conocimiento, cosa de la que me siento muy orgullosa, porque ha sido la base para poder cuestionar muchas experiencias que me han ido ocurriendo como PAS y finalmente, a pesar de mi mente analítica, a pesar de mi formación científica, rendirme a la evidencia de que somos seres espirituales y que esta vida tiene un sentido mayor del que cada uno de nosotros nos podamos imaginar. Hoy quiero agradecer a mi abuelo Domingo, que vivió con nosotros 20 años en casa después de enviudar, un regalo que me hizo allá en el año 1998, cuando yo tenía 20 y pocos años y estudiaba medicina. Mi abuelo estaba enfermo, había empezado una fase de deterioro y había tenido una fractura de cadera. Yo estudiaba medicina en un piso compartido en Murcia ciudad, soy de un pueblo a 60 kilómetros de Murcia. Y bueno, la tarde del jueves, llamé a mi madre para preguntar cómo estaba. Y ella simplemente me dijo que estaba débil, que seguía igual, pero que era curioso que se había pasado toda la tarde llamándome a voces, llamándome sin parar. Bueno, pues mi madre pensó
lo que se suele pensar en estas cosas, ¿no? En estos casos, se le está yendo la cabeza. Bueno, pues esa noche tuve un sueño. Soñé que mi abuelo estaba rodeado de toda la familia por parte de mi padre en una colina suave forrada de un césped brillante. El cielo era de un azul muy luminoso, despejado, y había un ambiente de celebración, una alegría como la que nunca había visto yo aquí en mi familia. Y de repente uno de mis tíos le dice: venga, a la salita. La salita era donde mi abuelo pasaba pues, los últimos meses de su vida, sentado, recluido. Y él me mira en el sueño y me dice: yo ya no vuelvo, yo ya estoy bien. Fue todo tan sincrónico. Terminó de decir esas palabras, el teléfono fijo del piso en el que yo estaba sonó, abrí los ojos y antes de descolgar el teléfono, yo ya supe que mi abuelo había muerto. Y era mi madre al otro lado que me decía: ven, hija, al pueblo, que el abuelo ha muerto esta madrugada. Me invadió pues un doble sentimiento, ¿no? Yo creo que todos vosotros me podéis comprender. Por un lado la pérdida y por otro lado la sorpresa. ¿Qué me acaba de pasar? Claro, yo entonces no tenía ni la mitad del desarrollo en la sensibilidad que posteriormente he tenido, ¿no? Y no sé por qué se ha dado ese desarrollo. Quizá era parte de mi evolución, parte de mi experiencia de vida. Pero sí que, aunque lo compartí, todo el mundo dijo: bah, casualidades, eso es porque tú sabías que estaba mal. Eso. Yo lo guardé en mí como un tesoro, un regalo. Y es un sueño y un recuerdo que lo tengo vivo día a día en mi corazón. Y sé que mi abuelo vino a despedirse. Pues ahí empezó toda mi inquietud sobre la muerte, pero como me sentía rara, porque percibía, sentía, intuía, como parecía que el resto no percibía ni sentía, pues yo todo esto como que lo arrinconaba y seguía con la seguridad de que no, lo científico es lo que vale, lo demostrable. Claro, al final la vida te dice: bueno, María José, venga, tú necesitas ver para creer, pues vas a empezar a ver, ¿no? Y fue cuando yo me vi abrumada por experiencias de tipo extrasensoriales. Hoy lo puedo aquí decir públicamente, realmente es una salida del armario. Y eso me llevó pues, a buscar respuestas. Como persona científica, ¿dónde busqué respuesta? Pues busqué respuesta en referentes científicos para mí válidos. Y empecé a leer pues, autores como Elizabeth Kubler-Ross, Brian Weiss, un largo etcétera. Y me daba cuenta de que todos decían lo mismo. Y cuanto más leía, más necesidad de conocimiento tenía. Al final, di con el doctor Juan José López Martínez, que yo dije: madre mía, si es que está aquí a la vuelta de la esquina de mi casa, el de Cartagena, yo de Bullas, cerca de Caravaca de la Cruz. Así que hice la formación con él y la terminé justo el día antes de confinarnos por la pandemia, hace 5 años. Durante todo este tiempo he permanecido escondida de mis conocimientos, mis experiencias, lo que sabía, y además con un cierto sentimiento de frustración, porque cuanto más sabía, más sensación tenía de que había algo que yo no estaba haciendo bien con mis pacientes, que el acompañamiento no era el correcto. Y ya os digo, hace 1 año, no sé qué ocurrió, pero de repente una fuerza interior me impulsó a decir: no tengo nada que perder y tengo mucho que ofrecer si empiezo a hablar de la muerte. Así que empecé con este proyecto. Hablemos de la muerte, subtitulado Para dar sentido a la vida, pero el año pasado, en el 2024, yo lo subtitulé Superar el tabú para acompañar mejor. Porque al final lo importante es conseguir la humanización y la sensibilización de la sociedad para poder acompañar a un proceso tan humano, tan disruptivo en nuestro día a día, que merece un acompañamiento solidario. Desde el punto de vista biológico, la muerte es el final de la vida, es el cese de las funciones físicas, fisiológicas que mantienen vivo el organismo.
Eso está claro. Esa es la definición física con la que yo aprendí medicina y con la que aprendí a tratar las enfermedades. Sin embargo, yo sé, y lo bueno es que todos lo sabemos, porque este es un aforo muy sensibilizado, que la relación del hombre con la muerte va mucho más allá, que tenemos una conciencia colectiva que a lo largo de toda la humanidad se ha manifestado con rituales complejos de despedida a la persona que ha fallecido, honrando su cuerpo y ayudándole a que se encamine a otra dimensión que el hombre intuye, aunque no podamos recordar completamente. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Vivimos en una sociedad que a día de hoy se considera científicamente muy desarrollada, tecnológicamente orientada para combatir enfermedad y mejorar la supervivencia de la especie humana. Y yo como geriatra doy fe de que eso es así. Yo hice la formación de geriatría aquí en Albacete. Estuve viviendo aquí en esta ciudad durante 4 años. Aquí nació mi primera hija y me vincula a esta ciudad pues un amor y un cariño muy especial. Cuando yo empecé la especialidad, recuerdo que me parecían muy añosos, pero una cosa bárbara, pues las personas de 86, 87 años, por aquellos años murió una de mis abuelas con 84 años, o sea, era la edad como top. Sin embargo, os puedo decir que 20 y tantos años después de terminar mi especialidad, ahora la población es mucho más añosa y ahora ya ver a una persona en consulta de 87, 88 años es lo común. Incluso lo común es que ya se rebasen los 90 y 92 años, al menos en la zona en la que yo vivo, que tiene una población especialmente envejecida. ¿De acuerdo? ¿Qué ha ocurrido? Pues que al estar la ciencia tan orientada en la supervivencia, en la curación de enfermedades y lograrlo, parece que nosotros como humanidad también nos hemos metido en ese circuito donde parece que ese es el objetivo, permanecer con vida, sobrevivir. Y hemos olvidado que la muerte es un fenómeno común, cotidiano, diario, que ocurre continuamente. Y de repente le hemos dado la espalda y la hemos convertido en un tabú. A todo ello ha contribuido que con el desarrollo científico, tecnológico, el consumismo, la globalización, hemos perdido nuestras pautas culturales de despedida en la muerte. Nosotros venimos de una base judeocristiana, donde había un ritual perfectamente definido. Yo recuerdo ver los velatorios en las casas de mi pueblo. Recuerdo cómo me impresionaba aquello. Pero recuerdo también la unión de todo el vecindario, arropando a la familia, llorando por el fallecido. De qué manera la gente sabía que era una manera de despedir protocolizada, pero que arropaba y daba calor y amor a la familia. El ir a las misas de forma progresiva, el día del funeral, a la semana, al mes, a los 3 meses, los distintos actos para ir integrando la pérdida de esa persona que ha formado parte de la familia y de la comunidad. Y eso se ha perdido por completo, sobre todo en lugares más desarrollados a nivel urbanístico. También, pues por condiciones higiénicas, se ha dejado de hacer velatorios a nivel de las casas y se lleva a espacios más impersonales donde no queda ni rastro de nada de lo que perteneció a la persona fallecida, de manera que son espacios donde, bueno, se va, se saluda, se acompaña un minuto y uno sale por patas porque en el fondo es un momento muy incómodo. El poder sostener el llanto de la familia, un comentario que también nos toca, porque cada pérdida de una persona conocida o querida también toca nuestro propio miedo a la muerte y a nuestras propias pérdidas. ¿De acuerdo? Y luego una de las cosas también que veo con mucha frecuencia es la protección de los niños, protección entre comillas ante la muerte. Se procura no hablar de eso. Hay gente que dice, uy, es que ese es un tema muy feo, ya se le dirá cuando sean mayores, ya... Vale, pues estamos dándole la espalda
a uno de los hechos más trascendentales por los que nosotros tendremos que pasar. Vamos a pasar. Igual que nuestro alumbramiento en el nacimiento, cuando seamos alumbrados en la luz. Fijaos, alumbrados en la luz. Para acompañar en el proceso de morir, es muy importante valorar a la persona desde todos los puntos de vista. Desde el lado físico, hay que hacer un buen acompañamiento de los síntomas, si es una muerte por una enfermedad que le está causando un malestar o un deterioro físico. Desde el punto de vista emocional, social, mental y, por supuesto, espiritual. Cuando tuve que elegir una especialidad médica, elegir la especialidad de geriatría, me llamó muchísimo la atención y al final lo hice porque se presentaba como una especialidad, y lo es dentro de las especialidades médicas, Rosana, tú lo sabes, como una especialidad donde se ve a la persona mayor de forma integral. Y se habla de 4 pilares: físico, mental, emocional y social. Y me pareció maravilloso. Nunca nadie antes me había hablado de un abordaje así a un paciente en mis 6 años de estudios en la facultad. Gracias a todas las experiencias que he tenido acompañando a personas en su proceso de final de vida y de muerte, gracias a la sensibilidad que me ha hecho rendirme a la evidencia de Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Pero esto, puedo decir que uno de los pilares fundamentales en el acompañamiento, en el proceso de final de vida, es acompañar desde el punto de vista espiritual. Y esto nos lo dicen los pacientes. Ellos nos trasladan cuáles son las necesidades que tienen cuando saben que el tiempo aquí se agota y están en ese proceso de cambio. Ellos necesitan tener un buen control del dolor y de otros síntomas, como la fatiga, el insomnio, la ansiedad. También nos hablan de que, por favor, evitemos una prolongación inapropiada del proceso. Y muchas veces las familias, en el temor, en el dolor por la pérdida, y los profesionales que hemos sido entrenados para agotar hasta la última oportunidad, da igual a veces el balance riesgo-beneficio, somos los que estamos prolongando de forma inapropiada el proceso. El año pasado yo tuve un gran maestro, un paciente de unos 82, 83 años, que llevaba un año con un gran deterioro físico. Desde hacía un año no podía tragar bien, no podía alimentarse, cualquier cosa que tomaba la regurgitaba. Por supuesto, había consultado y todas las pruebas que se le habían hecho decían que no tenía nada. Pero su deterioro físico y esa voz interior que cada uno de nosotros tenemos dentro, que nos dice esto va a ser así o esto te va a llevar a este camino, a él le hacía pensar que le quedaba poquito tiempo de vida. Durante ese año de diagnósticos, de pruebas, de malestar, de sufrimiento de él y de la familia, tuvo tiempo para poder hablar con sus hijos y decirles: yo creo que me voy a morir. De esto me muero, aunque no me estén encontrando nada. Y quiero que, por favor, cuando llegue el momento, no se me dé nada, se me deje tranquilo. No me importa morir en casa o en el hospital, pero por favor, nada de pruebas. Bueno, después de un año se le repitieron pruebas y entonces se le vio que tenía un tumor esofágico evolucionado. Me pusieron al paciente a mí como paciente en cuidados paliativos y claro, lo primero que se le ofreció pues era alguna medida paliativa para que le pasara el alimento a través del esófago, para que recuperara peso, y él dijo no. No quiero nada, doctora, déjeme tranquilo. Me quedo aquí en el hospital porque para mi familia va a ser lo mejor. No quiero ni sueros. Me costó trabajo tener que soltar y respetar su decisión.
Su familia lo arropó. La verdad es que fue una gran lección para mí, la lección de no hacer. Y en el no hacer estás haciendo tanto, respetando su voluntad. Fue algo muy bonito. En poquitos días falleció en paz, no necesitó sedación, porque había elaborado perfectamente a lo largo de todo ese año todo el proceso de fin de vida, la transición hacia la muerte. Ellos también nos hablan de que necesitan poder aliviar su carga emocional, reforzar vínculos afectivos, sentir seguridad en el entorno y además saber que no van a ser abandonados en el último momento. Esto es lo que ellos nos transmiten y de ellos aprendemos tanto de la vida. Aprendemos lo que verdaderamente tiene valor en la vida. Acompañar, amar, escuchar. Una de las cuestiones que más ansiedad produce en las familias cuando se produce la muerte en personas con un proceso de enfermedad es el no saber exactamente qué está pasando cuando están viendo cambios físicos relacionados con ese proceso de final de vida. De manera que muchas veces en la ansiedad de la familia, en la duda de si están sufriendo, nos trasladan, por favor, póngale algo o haga que esto se acelere, que no sufra más. De manera que en estas charlas divulgativas yo he visto muy necesario, y la gente agradece mucho, el que yo cuente cómo es el proceso físico-biológico de la muerte. De manera que yo lo que comento es que en el proceso de morir, que puede ser cuestión de horas, puede ser cuestión de días o semanas, pasa igual que con un parto. El alumbramiento, el parto, empieza con una dinámica que puede durar días, ¿vale? Pues el proceso de la muerte igual. Una de las primeras cosas que vamos a ver es que se tiende a disminuir la actividad física. Nos encontramos personas que quizá dentro de su enfermedad pues han podido dar unos pasos por casa, han podido pues ir de la cama al sillón, al baño, y poco a poco esa actividad la han ido reduciendo para que ya en los últimos días tienen tan poquita fuerza, tanto deterioro en su masa muscular que ya no pueden salir de la cama. ¿De acuerdo? Es uno de los principales signos. También se van enlenteciendo todas las funciones fisiológicas del cuerpo, de manera que va a disminuir la temperatura corporal, va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir la tensión arterial. Disminuyendo todas estas funciones, que como veis están muy ligadas al mantenimiento con vida del organismo, porque están muy ligadas a la circulación, la persona deja de tener necesidades para comer o para beber. Y esto es algo que veo con mucha frecuencia también en el día a día. Una cierta ansiedad en los familiares porque coma y porque beba, porque hay una mentalidad de que si come y bebe es que tiene posibilidades de curarse. Si no come y no bebe es que se va a morir. Pero es que resulta que este proceso está tan bien organizado incluso a nivel fisiológico, que hace que el organismo vaya necesitando cada vez menos nutrientes, menos oxígeno, menos agua, ¿de acuerdo? Y va a haber cambios en la respiración en los últimos días. Puede haber procesos incluso de fluctuación en la respiración, pasar de una respiración agitada a momentos de una respiración más tranquila, más pausada, y en los últimos días, horas, aparecen las pausas de apnea, donde hay familias que cuentan los segundos que están parados. Dicen, pero es que, mire, es que yo creo que ya se va a morir, efectivamente. Poco a poco se va ralentizando las funciones corporales. Con los cambios en la respiración y con los cambios también en la circulación, en la tensión arterial, va a haber cambios en el nivel de conciencia. Por lo tanto, la persona
va a dejar de deglutir de forma automática, como hacemos todos, la saliva y las secreciones. Por eso es muy frecuente escuchar un cierto gorjeo de las secreciones a nivel de la garganta, y eso también agobia muchísimo a las familias, ¿vale? Sí que hay algunas medicaciones que es más por la familia que por el propio paciente, que se ponen para secar esas secreciones y que la familia no esté acompañando, somatizando ellos también esa sensación de fatiga y de agobio con los cambios de la respiración y con el aumento de las secreciones en vías respiratorias altas. ¿De acuerdo? Pero en esos momentos, puesto que ya hay un nivel de conciencia más bajo, lo que suele ocurrir es que la persona suele estar ya desconectada de las sensaciones físicas. Y una de las cosas que yo siempre digo y que da tranquilidad es: no está sufriendo, mírale la cara. Mírale la cara. Cuando yo veo en la cara sufrimiento, ya actúo yo como profesional, por supuesto. Pero la mayoría de las veces no hay ese sufrimiento que desde fuera parece que existe. Y siempre apelo a que miren su rostro y a que me digan cómo le ven. Y la mayoría de las veces, dentro de todos estos signos que son a veces tan aparatosos, la persona tiene el rostro tranquilo, relajado. No hay signos de sufrimiento. Con las alteraciones del nivel de conciencia, pues nos encontramos muchas sorpresas. Ya hoy lo ha comentado Rosana. ¿Por qué? Pues nos encontramos que pueden estar en coma y en un momento dado tener una lucidez terminal, la mejoría premortem, conectarse, dar mensajes. Yo reconozco que como médica, formada en el sistema tradicional, durante muchos años, con estas mejorías premortem he recurrido a psicofármacos porque he pensado que se le estaba yendo la cabeza. Era lo más común y lo más recurrente. Poner algo para, bueno, esto es porque ya está delirando, pero he podido comprobar con el paso del tiempo y con mis experiencias que dejar que la persona viva este proceso con la mínima medicación posible, intentando no interrumpir todo este proceso psicológico, emocional y de percepción, va a vivir una gran experiencia de transición en la muerte y va a dejar un testimonio muy valioso a sus seres queridos que van a poder elaborar el duelo mucho mejor con la esperanza de que han sido acompañadas por familiares que han venido a buscarles desde la luz. Y a veces esto cuesta trabajo mencionarlo, ¿no? Porque hay muchísima gente que piensa que están alucinando. Y como yo últimamente pienso que no tengo nada que perder y mucho que ofrecer, me la juego. Y me encuentro con que incluso los más escépticos, cuando tú les hablas de que es así, de que veo con mucha frecuencia personas en el lecho de muerte que dicen que están viendo a familiares ya fallecidos previamente, hay algo en ellos que se rompe. La coraza con la que se protegen, con esos argumentos mentales, algo se rompe y empiezan a abrirse a una verdad que resuena en su interior. Porque si este tema tiene algo realmente apasionante, es que independientemente de las experiencias que hayamos tenido o de nuestras creencias religiosas o espirituales, toca una verdad muy profunda en nuestro corazón. Por eso, no hay una pérdida en nuestra vida que de alguna manera no dé un pasito más en nuestro proceso de transformación. Luego hay cambios sensoriales. Yo siempre digo que aprovechen el momento para poder decir aquello que uno no ha dicho anteriormente porque no ha habido una circunstancia favorable, porque la relación no ha sido buena, porque ha habido miedo a expresar. Que aprovechen ese momento. Y luego, pues, aquí hemos visto muchísimos testimonios de cómo cuentan en las experiencias cercanas a la muerte o personas que tienen el don de la mediunidad, cómo agradecen las personas después del tránsito que se les haya hablado,
que se les haya pedido perdón, que se haya expresado en el último momento, aunque el cuerpo físico aparezca dormido y desconectado, que se haya hablado por una vez con el corazón en la despedida. Y eso hay que aprovecharlo. Si las personas nos dicen que necesitan sentir un entorno acogedor, poder sentir alivio para poder expresar sus emociones, sus miedos, su incertidumbre, arreglar sus asuntos para irse tranquilos, hay un gran caballo de batalla con el que tenemos que lidiar día a día los profesionales sanitarios. Y es lo que llamamos la conspiración del silencio. Y esto es algo que veo a diario. Y pues esa conspiración es un acuerdo más o menos implícito entre profesionales y familiares para ocultarle a la persona realmente interesada, que es quien va a morir, su diagnóstico, su pronóstico o la gravedad. Así que mucha gente acaba muriendo, pues, engañados, sin saber realmente, aunque yo creo que todo el mundo, nadie muere sin saber que está muriendo, ¿eh? Otra cosa es que lo expresen. Mucha gente muere sin poder expresarlo. Imaginaos, ¿no?, cómo se tienen que sentir de no poder expresarlo. Como en toda conspiración, hay varias partes implicadas. La conspiración generalmente suele partir de la familia. En el acompañamiento en el proceso de morir, no solamente se acompaña a la persona que muere, no lo he dicho antes, también se acompaña a la familia en su proceso de pérdida. Es un sistema tan unido, tan fusionado, que es inevitable que la pérdida de uno de sus miembros provoque un auténtico cataclismo en el resto de los miembros de la familia, ¿de acuerdo? De manera que muchas veces la familia se entera antes que la persona que va a morir de este diagnóstico o de esta noticia. Y lo primero que quieren es protegerle y proteger su propio dolor, porque no pueden afrontar la idea de, en un momento en el que acaban de recibir esta noticia, empezar a hablar de ella, ¿de acuerdo? De manera que muchas veces nos dicen no y se justifican diciendo eso, que tienen que protegerlo. Hay algunos familiares que me han dicho: María José, es que yo creo que si mi padre se entera de que se va a morir, yo creo que se tira por la ventana. Claro, es que es una situación complicada, ¿no? Algunas veces es porque ya hay de base dificultades emocionales en la familia para poder expresar el dolor, la tristeza, la rabia, la incertidumbre, el miedo, ¿de acuerdo? También por el hecho de que la muerte es un tabú. Yo me encuentro muchas veces familias donde nunca se ha hablado de la muerte y en la posibilidad de la muerte de alguno de sus miembros, de manera que de repente, cuando llega el momento, se quedan en blanco. No saben realmente ni cómo actuar, ni qué hacer, ni qué es lo mejor, ¿de acuerdo? Y luego pues hay una opinión por parte de la familia que quizá no sea la cierta, pero hay una opinión de cómo va a reaccionar y cómo se lo va a tomar. Entonces, las consecuencias, como yo os decía, no evita que la persona que va a morir sepa la verdad. Hay muchas personas que saben que van a morir y también desde la persona que va a morir hay como un instinto de protección que al final, si leemos entre líneas, no es ni más ni menos que amor. El instinto de protección también de la familia, que no sufran. Yo sé que me voy a morir, pero que ellos no lo sepan. Entonces, claro, ahí se produce un bloqueo en la comunicación, unos queriendo proteger a otros y no diciéndose lo esencial. Y es que te quiero. Entonces, realmente el proceso es mucho más doloroso. Yo recuerdo la hija de un paciente que reingresaba continuamente en insuficiencia cardíaca muy grave, y ella, cada vez que el padre ingresaba, un hombre de 95 años, ella era pues un duelo, llorando, ella realmente no le dejaba partir. Y el padre lloraba de verla llorar a ella, pero a mí me llegó a decir a solas que él estaba preparado para irse. Y un día, informándola en la puerta de la habitación, porque ella no quería que se le dijera nada al padre sobre la gravedad, me decía: María José,
Es que yo no quiero que él me vea llorar. Si mi padre me ve llorar, ¿qué le digo? Para mí, una de las cosas más maravillosas de mi profesión es poder tocar ese lado emocional, acompañar ahí. Y de esa manera también acompaño a nivel espiritual, por lo que yo os comentaba que es tan importante ese pilar. Yo la miré y le dije, le tienes que decir la verdad. Dile, papá, estoy llorando porque te quiero tanto que me preocupa mucho verte así. Pues lo hizo. A partir de entonces pude informar al paciente en la habitación delante de la hija, los dos lloraban juntos y fue algo maravilloso. El paciente sigue con vida. Y bueno, muchas veces lo que les queda a las familias es como el arrepentimiento de decir, ¿para qué no le diría nada? Si yo sé que lo sabía. Si me estuvo enseñando dónde tenía guardado la escritura de la casa, unos ahorrillos que llevaba tiempo ahí acumulando, si yo sé que lo sabía, ¿para qué no le diría yo nada cuando me preguntaba, hijo, hija, ¿me voy a morir? ¿Cómo nos vemos los profesionales en la conspiración? Buah. Aquí es donde está verdaderamente nuestro trabajo a nivel como personas para afrontar el miedo a la muerte. Y luego también nuestro trabajo de cómo comunicar, claro, si tú no trabajas tu propio miedo a la muerte como profesional, ¿cómo vas a dar las noticias a la familia y a la persona que está enferma y que va a morir? Pues de una manera, pues como se dan, dejando luego heridas en el recuerdo que no se perdonan, porque a mí me han contado muchos casos, ¿no?, de compañeros míos que son grandes personas, grandes profesionales, pero que han tenido tanto miedo de afrontar ese momento de comunicación que de repente han quedado mal delante de esas familias. Yo recuerdo, nosotros, claro, en ese momento como profesional tú sabes que hay algo que no estás haciendo bien y sientes un cierto fracaso. Realmente lo que nos mueve es la vocación de ayuda y de un buen acompañamiento a la persona enferma y a la persona que va a morir. ¿Y cómo se siente el paciente en la conspiración? Yo recuerdo un caso que también fue para mí de gran aprendizaje. Fue el caso de una mujer de mi pueblo, medio familia, que al poquito tiempo de empezar yo a trabajar en el hospital de Caravaca de la Cruz, pues ingresa. Tenía un cáncer hepático que le producía pues, vómitos continuamente, intolerancia para la alimentación y la familia, sus hijas, acudieron con ella al hospital para que se le pusiera medicación y que pudieran controlar ese cuadro de vómitos que le hacía tener una calidad de vida horrorosa y sentirse muy mal. Desde el primer momento a mí me dijeron, ni se te ocurra decirle nada, nada. Claro, a mí me quedaba mucho camino que recorrer, equivocarme muchas veces, hacer las cosas mal, sentir miedo a mi propia muerte, sentir miedo a mirar al otro a los ojos y decir, esto no va bien. Yo estaba empezando realmente. Y entonces conspiré. Esta mujer murió con mucha rabia, con la sensación de ser engañada y además nos decía a sus hijas y a mí, yo sé que tengo algo malo y me estáis engañando. ¿Por qué no me lo decís? No tuvimos valor. Y es un caso que yo siempre expongo cuando hago este tipo de charlas, porque quiero mantener vivo el recuerdo de una mala praxis médica. Primero, para recordar que la vida siempre nos está dando lecciones de humildad, a mí la primera. Y en segundo lugar, para seguir sembrando desde esa mala praxis conciencia en aquellas personas que se acercan y quieren escuchar hablar del proceso de morir. Desde luego, cuando alguien muere desinformado, cuando alguien muere sin poder contar cómo se siente, sin poder cerrar asuntos pendientes, va a ser mucho más difícil de controlarle los síntomas físicos que aquella persona que ha podido expresarse, que se siente acogida, que comparte el dolor y el llanto. Porque lo importante es eso, compartir. No olvidemos lo que ya se ha dicho en alguna de estas ponencias en este congreso,
que la persona está viviendo todo un proceso emocional muy complejo. Y aquí de nuevo recuerdo las fases del proceso de pérdida y de duelo. Fases que, como os he dicho, no solamente está viviendo la persona que va a morir, también su familia. ¡Qué complicado! Y además no se vive de una manera lineal, aunque vayamos enumerando fase a fase. La fase de negación, no puede ser que esto me esté pasando a mí. No, esto no puede ser. La fase de rabia, ¿por qué a mí? Por vuestra culpa, por culpa del médico que no me hizo pruebas. La fase de negociación. Por favor, Señor, ya sé que estoy enfermo y que esto no tiene solución. Déjame vivir al menos para ver a mi nieto hacer la comunión. Que llegue el verano y vea yo el buen tiempo y que vuelva mi hijo a casa en vacaciones. La fase de tristeza, donde ni negociando va cambiando el panorama. La enfermedad avanza, la realidad se impone. Y hay un gran sentimiento de derrota y de tristeza. Todas estas fases requieren un adecuado acompañamiento. Un acompañamiento, como yo os decía, donde la persona se encuentre lo mejor posible a nivel físico, pero un acompañamiento donde pueda ser escuchado. Y lo mejor que podemos hacer, porque yo entiendo, ¿no?, las dificultades de la familia, del entorno. ¿Qué le digo, María José? ¿Qué hago? Pero es que no sé qué decirle cuando se echa a llorar. Nada. Lo mejor que podemos hacer es estar al lado de esa persona, escuchando, mirándole a los ojos, permitiéndonos sentir el dolor que estamos compartiendo en ese momento, dándonos igual el mostrarnos vulnerables. Nuestra vulnerabilidad no va a cambiar la realidad y sí que puede suponer un punto de cambio en la manera en la que nos vamos a relacionar con ese ser querido y con su pérdida. De manera que con un buen acompañamiento, según las fases de Elizabeth Kubler-Ross del duelo, se puede llegar al proceso de aceptación y de esperanza. De nuevo, vuelven a salir las dos grandes cuestiones que aquí hemos estado mencionando estos días en el Congreso. En este proceso es inevitable empezar en una fase de lucha y de resistencia. Forma parte de nuestra condición como seres dotados con una mente racional y con un ego que nos define y nos hace sentirnos separados de los demás. Desde el amor, desde el acompañamiento, desde la vulnerabilidad, se puede cambiar la pregunta. Se puede empezar a encontrar un sentido incluso al cambio y a la pérdida. No es fácil. Y todos podemos colaborar en que ese proceso sea realmente eficaz. Los profesionales como profesionales, cada cual tiene que ocupar su lugar en ese acompañamiento. Y la familia y los seres queridos, desde ese lugar de amor, de afecto y de vínculo. Y así, vuelvo a repetir la frase del doctor Juan José López Martínez, se puede llegar a esa esperanza donde haya un equilibrio entre la ausencia material y la pérdida y la certeza de una presencia espiritual donde de repente uno siente que el ser querido perdido o que ha trascendido siente igual que yo y yo igual que él y merece la pena vivir bien, reír, como decía Andrés cuando hoy contaba el striptease. Merece la pena seguir riendo porque somos uno y permanecemos unidos a pesar de la pérdida. Yo quiero ahora aprovechar para leer la carta de despedida de Gabriel García Márquez a sus amigos cuando supo que se iba a morir. Es humano e inevitable sentir, pasar por esas fases donde uno negocia, donde uno siente miedo, donde uno siente ira. Pero Gabriel García Márquez
para mí que llegó a ese proceso de aceptación cuando dejó, entre otros muchos legados, esta carta de despedida. Y dice así: si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera. Posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen. Despertaría cuando los demás duermen. Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero le dejaría a él solo aprender a volar. A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado por siempre. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero realmente de mucho no habrá de servir, porque cuando me guarden dentro de esa maleta, infelizmente me estaré muriendo. Trata de decir siempre lo que sientes y haz siempre lo que piensas en lo más profundo de tu corazón. Si supiera que hoy fuera la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente y rezaría al Señor para poder ser el guardián de tu alma. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, te diría, te quiero. Y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana y la vida nos da siempre otra oportunidad para hacer las cosas bien. Pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero, que nunca te olvidaré. El mañana no lo está asegurado a nadie, joven o viejo. Hoy puede ser la última vez que veas a los que amas. Por eso no esperes más. Hazlo hoy, ya que si mañana nunca llega, seguramente lamentarás el día que no tomaste tiempo para una sonrisa, un abrazo, un beso y que estuviste muy ocupado para concederles un último deseo. Mantén a los que amas cerca de ti. Diles al oído lo mucho que los necesitas. Quiérelos y trátalos bien. Toma tiempo para decirles, lo siento, perdóname, por favor, gracias y todas las palabras de amor que conoces. Nadie te recordará por tus nobles pensamientos secretos. Pide al Señor la fuerza y sabiduría para expresarlos. Finalmente, demuestra a tus amigos y seres queridos cuánto te importan. Una carta maravillosa.
Han pasado 25 años entre ambos autores muy conocidos en este congreso. Raymond Moody, autor de Vida después de la vida, que allá por el año 1975 lanzó este libro, revolucionando a pequeña escala, pero sembrando una gran semilla, el mundo de la medicina, de la neurociencia y del conocimiento de la conciencia humana. 25 años después, allá por el año 2001, Pim Van Lommel publicó su libro Consciencia más allá de la vida. La metodología de estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte había cambiado de uno a otro, pero los elementos se mantenían vigentes. Eran los mismos elementos que ya describía Raymond Moody allá por la década de los 70. Hoy en día estamos en un momento histórico para la humanidad. Por primera vez, el mundo científico está mirando y está atendiendo estos fenómenos que se repiten a lo largo y ancho del planeta, independientemente de muchos factores, porque no hay nada que prediga estas experiencias cercanas a la muerte. No importa la clase social, ni la raza, ni el sexo, ni el nivel educativo, tampoco la profesión, el lugar de nacimiento, el estado civil, conocer tan siquiera que se dan estos fenómenos y, por supuesto, la confesión religiosa. Que estamos sometidos a unos condicionantes culturales que pueden ayudarnos a explicar parte de estas experiencias, sí, pero lo cierto es que estamos ante una evidencia aplastante que nos permite poder contemplar la muerte ya no con incertidumbre, no con miedo, sino con esperanza, sabiendo que es la oportunidad de crecimiento final en nuestra vida. Yo dudo mucho que llegue la ciencia a explicar todo esto. Son experiencias tan profundas, tan sentidas, que creo que no se podrá nunca medir ni cuantificar. Así que yo me quedo con una frase que me sale continuamente en tazas, camisetas, en las actividades del colegio de mis hijos. Al final yo me quedo con que la muerte y estas experiencias que nos dan evidencia son algo esencial. Y lo esencial es invisible a los ojos, pero no por eso deja de ser vivido y sentido. Desde aquí hago un llamamiento a profesionales sanitarios y a profesionales no sanitarios que también acompañan en estos procesos, para poder permitir que haya una comunicación para validar estas experiencias, para incluso no tener miedo a hablar de ellas cuando veamos que el momento es oportuno en una persona que necesita esperanza. De manera que este proyecto, yo sé que promete, sigue creciendo, vienen nuevas charlas, vienen nuevos foros. Y yo, pues quiero que sigamos hablando de la muerte para poder disolver el miedo al cambio y convertirlo en la mayor oportunidad de crecimiento. Para descubrir que existe un tiempo para aprender al que llamamos vida. Para sentir la certeza de permanecer unidos más allá de la despedida. Para acceder a nuestra conciencia colectiva, sustentada en el amor como principal propósito. En definitiva, hablemos de la muerte para dar sentido a la vida. Gracias. Y como hay que perder el miedo a vivir,
Para mí el testimonio ayer de María fue maravilloso y me dio fuerzas para continuar en este camino. Yo quiero compartir con vosotros algo muy personal, algo que también salió el año pasado a la luz y que es, adelante, un cuento con aspecto infantil, pero que toca muchos corazones independientemente de la edad. Ya sabemos que el tiempo y el espacio no existen, así que quiero leerlo y compartirlo con todos vosotros. Se titula La magia de Pompo. Siempre he escrito, siempre para mí, como una herramienta terapéutica, como una manera de poder expresar tanto como sentía y no podía hacerlo en el entorno en el que crecí y que me rodeaba. Este cuento realmente llegó solo, fue un cuento canalizado. Ya venían los personajes con sus nombres, de manera que había gente que me decía, oye, ¿por qué no le has puesto al mago el nombre de Julián, tu hijo? Digo, no, perdona, el mago es Pompo, venía con su nombre así. Así que agradeciendo a las musas que me han inspirado y que me han convertido en canal para transmitir esta historia, la pongo también a vuestro servicio. Espero que os guste. Pompo era un joven mago que quería recorrer el mundo haciendo fabulosos espectáculos de magia. Con lo que había aprendido en la Academia de Magia, creía estar preparado para empezar a actuar. Se sentía tan especial que jamás había compartido sus trucos de magia con otros aprendices de mago. Estaba seguro de que la primera actuación sería un gran éxito, dejaría boquiabiertos a los espectadores. Sin embargo, cuando llegó al teatro, tan solo había 5 personas que habían entrado a verle. ¡Qué contrariedad! Si no tenía un público que le aplaudiese con fuerza y entusiasmo, ¿para qué quería él actuar? Tal fue su desánimo que aquella actuación estuvo llena de errores. Se le cayó la chistera al suelo y la paloma que tenía oculta en su interior salió volando. La moneda que guardaba en la manga de la chaqueta quedó atascada en el dobladillo y no hubo magia en aquel viejo truco. Para colmo, cuando iba a convertir un trago de agua en un pañuelo multicolor, se atragantó y tuvo que terminar precipitadamente su primera actuación. Pompo se sumió en una tristeza muy profunda. No tenía con quién hablar. Se sentía solo y lloraba de rabia cuando veía los carteles de los grandes espectáculos que estaban organizando sus antiguos compañeros de academia. Un día que salió a pasear por la ciudad se encontró con Barila, una maga muy atrevida. Hacía sus trucos oculta en una piscina de arena. Según le confesó, para hacer su magia solo necesitaba asomar la mano que sujetaba su varita y la cabeza para decir palabras mágicas. ¡Uf, qué rabia! Otro día recibió una llamada inesperada. Chungo, un mago que siempre le había parecido algo debilucho, esmirriado y, por supuesto, un perdedor, le llamó para invitarle a su espectáculo. Ni más ni menos que en el gran casino de la ciudad. El fracasado de Chungo había invitado a todos los magos de la academia. Hará el ridículo, pensó Pompo. Sin embargo, aquel espectáculo de magia se prolongó hasta el amanecer. Chungo sorprendió a todos pidiendo la colaboración de amigos y compañeros. Lució trucos increíbles y el escenario se llenó de magia en estado puro. Pompo salió abatido del gran casino. ¿Cómo era posible que Chungo tuviera tanto éxito? Si él había sido el mejor estudiante de magia, mientras ese magucho perdía el tiempo compartiendo sus trucos con otros compañeros. Desde luego, la vida estaba siendo muy injusta con él, se decía. Solo había una solución.
Así fue como Pompo se encerró en su taller de magia, ideando nuevos trucos, entrenando a su perro y ensayando giros grandiosos con luces y sonidos con los que terminar cada actuación. El joven mago saboreaba anticipadamente el gran éxito que tendría. Al cabo de unos días, Chungo volvió a llamarle. Estaba enfermo y no podía acudir a su actuación en una fiesta privada muy especial. Estoy convencido de que tú eres el mago más preparado para esa actuación. Te pido, por favor, que me sustituyas. Pompo se quedó sorprendido. Era la primera llamada en mucho tiempo y una nueva oportunidad para demostrar su potencial ante el público, así que se puso en acción. Cuando llegó con su furgón a la dirección que Chungo le había indicado, se extrañó de que fuese una casita a las afueras de la ciudad. Llamó al timbre y una niña disfrazada de hada abrió la puerta. ¡Es el mago!, gritó emocionada. De repente, una pandilla de niños con disfraces de todo tipo salió a recibirle. Tras ellos, una señora mayor muy sonriente le dio la bienvenida. «Pasa, por favor, estamos a punto de sacar la tarta de mi nieto. Luego empezará tu función». Pompo agarró el móvil con indignación, dispuesto a llamar a Chungo. ¿Qué clase de broma era esa? El cumpleaños de un mocoso. Ahora entendía por qué Chungo había puesto aquella excusa para no asistir. Ningún mago que se precie cae jamás tan bajo. Antes de marcar el número de Chungo, Pompo escuchó cantar con decenas de vocecillas infantiles «Cumpleaños feliz». Y movido por algo extraño, guardó el móvil y entró al salón. Globos, guirnaldas y farolillos decoraban aquel lugar que pronto sería su escenario. Los niños aplaudían al pequeño Tomás, que acababa de soplar sus 4 velitas, luciendo un fabuloso disfraz de mago. Cuando Pompo apareció ante él, su carita se iluminó y señalando le dijo: «Mamá, de mayor quiero ser como él». Algo en el corazoncito de Pompo se movió. Fue algo parecido a una punzada agradable. ¿Qué era aquello? ¿Orgullo? ¿Llanto? ¿Simpatía? Y recordó. Sí. Volvió a aquellos días de infancia donde ya sentía el latido, la llamada de la magia en su interior. Aquella sensación subió por su garganta y musitó sin saberlo la primera palabra mágica de todo gran ilusionista. Gracias. Padres, madres, abuelos y abuelas se miraron y empezaron a organizar a hadas, piratas, policías, mariposas, duendes y superhéroes. En un periquete, esa pandilla de personajes de cuentos fue llevando en sus manos cajas, cintas de colores, aros, chisteras, una jaula, objetos llenos de misterio que había cargado en el furgón. Pompo quedó de pie, aturdido todavía por aquella palabra espontánea que había brotado sin pensarla. Y por primera vez, sin mover su varita, el escenario se dispuso a su alrededor. Antes de saludar a su entusiasmado público, una niña duende empezó a tocar el tambor con un redoble que llenó de tensión y misterio el inicio del espectáculo. Otra vez Pompo sintió esa sensación en el pecho y sonrió. Queridos habitantes de los cuentos, bienvenidos al mayor espectáculo de magia del mundo. Antes de nada, quiero presentaros al mago Tomás, mi aprendiz. Un aplauso. El niño abrió los ojos muy sorprendido y se puso en pie, saludando con una reverencia a sus amigos. Se situó junto a Pompo, que le ofrecía una chistera roja. Tomás la sujetó y su maestro dio 3 toques mágicos en el borde. La chistera se agitó y una paloma blanca asomó para asombro de los espectadores.
De repente, la paloma salió volando, escabulléndose entre los dedos de Pompo y se posó en la mano de una niña mariposa. Con tranquilidad la niña la sujetó con sus 2 manitas y la devolvió al gran mago. Pompo improvisó: ¡un aplauso! Mi paloma ha encontrado a mi segunda alumna. Entonces otra niña levantó la mano y dijo: yo sé un truco con cartas. Pompo respondió, ilusionado: sube y acompáñame. Si tu truco es de magia verdadera, también serás mi aprendiz. Poco a poco, el escenario se llenó de niños. Y los niños vivieron la magia de Pompo, la que un día latía en su corazón con el único deseo de ser compartida. Cuando terminó la función, el mago Pompo estaba rodeado de un público inaudito que se disputaba su varita, que hacía volar su chistera, que metía las manos en los bolsillos ocultos de su levita y que le tiraba del bigote postizo con el que se daba un toque distinguido al actuar. Esa tarde Pompo supo que la magia no se marcharía nunca de su vida. Fin. Gracias. Gracias. Muchas gracias.